Nos habíamos quedado en esto. Primero, habíamos visto lo que son lo que es un operador lineal y lo que son los valores y vectores propios. Ah, hace una semana habíamos comentado sobre los efectos geométricos de las transformaciones, donde uno de ellos era el escalamiento y, y en ese escalamiento, pues lo que teníamos como, como objetivo de estudio era ver cómo la multiplicación por un escalar nos crea el efecto geométrico de hacer crecer, cambiar de sentido o de crecer el vector. Con base en eso nos dimos cuenta que en los operadores lineales hay un tipo especial de escalares y de vectores que les llamamos propios. Y estos como tal pues nos ayudan a encontrar algunas características propias de una matriz, alguna matriz en particular. Aquí también, nada más recordando, nos dimos cuenta de que en un operador lineal existen ciertos valores que crean el, el efecto geométrico del escalamiento, pero solo sobre ciertos vectores. Son precisamente los valores y vectores propios. Encontramos esta ecuación matricial que nos representa un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, el cual nos ayuda a encontrar quiénes son precisamente estos valores, estos vectores propios U, y que con base en su matriz de coeficientes, como este sistema de ecuaciones a partir de la ecuación matricial debe tener múltiples soluciones, nos dimos cuenta que el determinante tendría que ser igual a cero, lo cual nos ayuda a encontrar los valores propios. Y pues vimos un ejemplo en el cual encontramos los valores y los vectores propios de una matriz en particular, en esencia de un operador lineal, pero que esto lo podemos generalizar a partir de cualquier matriz. Y nos quedamos en este ejemplo. En el ejemplo donde B, que es la matriz que nos habían dado, obtuvimos sus valores propios. Hasta ahí nos habíamos quedado. Hoy lo vamos a concluir, vamos a encontrar los vectores propios y vamos a mencionar algunas características importantes de estos elementos que tienen que ver con, bueno, primero con el nombre, después con los vectores propios en sí, si pueden o no formar una base, si pueden o no formar un subespacio vectorial y si pueden o no generar una nueva matriz que le vamos a llamar la matriz diagonal. Entonces, tenemos ahí la matriz B, la cual la pudimos utilizar para calcular los valores propios, que en este caso obtuvimos a los valores propios lambda igual a 7 y lambda igual a menos 1. Con esos valores propios vamos a encontrar cuáles son los vectores asociados a cada uno de ellos, cuáles son los vectores propios asociados a 7 y cuáles son los vectores propios asociados a menos 1. Y de ahí pues nada más vamos a ver de forma rápida cómo podemos verificar que efectivamente son los vectores que queremos calcular o que queremos encontrar. Ahora, antes de realizar cualquier cosa, nada más reescribo la matriz, la ecuación matricial de los valores y vectores propios. Bueno, de los vectores, porque los valores ya los tenemos, que viene siendo esta. Entonces, a la matriz le resto lambda veces la identidad.
que únicamente es restarle lambda a los elementos de la diagonal principal. Por un vector u. El vector u, pues vamos a ponerle ABC. Y esto es igual al vector nulo. Recuerden que para formar esto, siempre debemos fijarnos en el orden de la matriz. Si el orden de la matriz es 3, pues estos vectores son de R3. Si el orden de la matriz es 7, pues los vectores propios deben ser de orden 7. De R a la 7. Bueno, entonces para que podamos encontrar los vectores propios, llegamos hasta aquí, donde tenemos nuestra ecuación matricial y solo nos hace falta ir sustituyendo cada uno de estos valores. Ahora, aquí nos vamos a dar cuenta de una cuestión, tal vez que no lo hayan revisado como tal en álgebra, pero que es importante que ustedes sepan para resolver cualquier tipo de ecuación o incluso para saber qué es lo que pueden realizar a partir de, por ejemplo, la derivación parcial. Bueno, a ver, voy a sustituir primero lambda igual a 7 en la ecuación que tenemos aquí. Lambda igual a 7. Y cuando sustituyo 7, 3 menos 7, pues es menos 4. Menos 4, 4, 0. El siguiente renglón es 4. 3 menos 7, pues sigue siendo menos 4. 0. 0, 0. Y 7 menos 7 aquí nos devuelve 0. Entonces, mucho cuidado con ese 0. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, entonces, cuando ustedes multiplican la matriz, realizan este producto matricial, obtienen el siguiente sistema de ecuaciones. Menos 4a más 4b es igual a 0, es la primera ecuación, y la segunda pues, sería 4a menos 4b igual a 0. Pueden darse cuenta que en este caso son la misma ecuación, nada más que una está multiplicado por menos 1. Entonces, pues nada más voy a utilizar una ecuación. No necesito utilizar la otra debido a que pues son la misma. Entonces, menos 4a más 4b tiene que ser igual a 0. Eso indica que b tendría que ser igual a a. Y esa sería la solución. Digo, a final de cuentas, como esta es la misma ecuación que esta, solo que multiplicada por menos 1, pues b igual a va a resolver a las dos. Entonces, esto quiere decir que los vectores propios son a, b, que es igual a y 0. ¿Sí estarían de acuerdo con eso? A ver, ¿alguien más que tenga duda de por qué apareció ese 0? A ver, ¿alguien más que tenga alguna hipótesis de por qué salió ese 0? Bueno, a ver, vamos a ver qué sucede ahí y vamos a ver por qué en realidad ese 0 no debería
existir ahí. Aquí el 0 lo puse directamente porque hay ocasiones, digo, llevo dando esta asignatura unos 13 años, entonces me he dado cuenta de que de repente como que les causa conflicto este rengloncito de ceros, precisamente como me lo comentan. Cuando hago la multiplicación, el producto de este por este, obtengo 0 en A más 0 en B más 0 en C. Bueno, la ecuación la voy a poner abajito para tener más espacio. El producto de este renglón por esta columna nos queda 0 en A más 0 en B más 0 en C. Y esto nos devuelve igual a 0. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta la siguiente situación. Encontramos que B es igual a A. Entonces, esto me quedaría como 0 en A más 0 en A más 0 en C. Bueno, como ya tenemos una solución visible para A y B, pues ya podemos decir que, pues estos dos me devuelve 0. Y entonces tengo el famoso producto de 0 por un número igual a 0. Entonces, como hay ocasiones en las cuales el producto de la suma de ceros pues me devuelve 0, bueno, no hay ocasiones, siempre nos da eso, ¿no? Pero a lo que me refiero de que hay ocasiones en las cuales nos encontramos eso de que la suma de ceros es igual a 0 y entonces tomamos en consideración que los únicos valores que pueden satisfacer eso pues es el 0. Y en esencia eso se debe a que cuando tomamos en cuenta que para que el producto de dos números sea igual a 0, pues o uno es 0 o el otro también es 0. Y entonces de ahí viene esa situación en la cual podemos interpretar que C tiene que ser igual a 0. Bueno, sin embargo, aquí no sucede eso, porque uno de los valores ya es 0. ¿Dónde sí tendríamos que aplicar esos casos? Pues cuando tenemos el producto, por ejemplo, de C por D. Si decimos que C por D es igual a 0, aquí sí debemos asumir o que C es igual a 0 o que D es igual a 0. Pero no es el caso. Aquí ya tenemos un 0 multiplicando a C. ¿Qué valor puede tener C? Pues el valor real o complejo que ustedes quieran. Entonces, en esencia, C tiene que ser un número presente. No puedo poner aquí un 0, aunque veamos aquí estos elementos, esta columna, este renglón de ceros, ¿sí? Les digo, o sea, no es como tal un error que sea porque no sepan qué es lo que está pasando ahí y dicen, pues 0. No, más bien es porque ustedes ya saben que pues el producto de dos números que nos dan igual a 0, quiere decir o que uno es 0 o que el otro es 0. Entonces decimos, pues como tiene que ser un renglón de ceros y esto está igualado a 0, pues al multiplicar por los elementos, pues se tendría que ser 0. Y en realidad, a pesar de que el razonamiento está fundamentado en algo que conocemos, no aplica en este caso. Porque entonces ya tengo un 0 y a C le puedo dar el valor que yo quiera. Entonces, ahí como tal no hay un 0. Es C. Los vectores propios para lambda igual a 7 son A, C. Ahora, ¿cómo podemos evitar esta confusión? Bueno, muy fácil. Este es mi vector propio U.
Ya resolví el sistema de ecuaciones hasta lo máximo, ya encontré todas las condiciones, solamente encontré que B es igual a A, pues sustituyanlo acá arriba. Observen que sustituyendo directamente, no importa cuál sustituyan, si A o B, lo que van a encontrar es precisamente A y C no la van a poder sustituir, entonces pues la van a tener que dejar así. Eso es una forma muy rápida para observar que en esa tercera componente debe ir C. ¿Sí queda clara esta situación? A, B, C, donde B es igual a A. Sí, sí puede quedar de esa forma. O también BBC. Sí, exactamente. Podemos dejar nada más el vector ABC, donde B es igual a. Y recuerden que hay que tomar en cuenta que A es diferente de 0 y C es diferente de 0. Para tener el vector propio. A ver, ahora, esto pues se los comenté antes de verlo, que les serviría para resolver ecuaciones, incluso cuando estén tomando derivadas parciales. Entonces, voy a quitar esta parte. ¿Qué tiene que ver esto con las ecuaciones y en general y con las derivadas parciales? Entonces, aquí la situación es, si la ecuación o el sistema de ecuaciones, lo voy a dejar así como la ecuación, si la ecuación no depende de alguna variable, entonces esa variable es libre. Y entonces puede tomar el valor que ustedes gusten. En el caso de las derivadas parciales, si su función no depende de alguna variable, pues la derivada es automáticamente cero, porque la variable libre pues indicaría que sería como una constante a la cual yo le puedo asignar su valor. Y cuando estoy derivando, por ejemplo, yo quiero derivar la función f que depende de x y y. Quiero derivar la parcial respecto de y. Y resulta que mi función solo es x cuadrada. Pues x cuadrada no depende de y. Entonces esa derivada parcial sería automáticamente 0. Si yo tomo en cuenta en esta función una variable y, pues en realidad no está presente, pues. Y al no estar presente, pues su derivada es automáticamente 0. Esto se presenta muy frecuentemente en las ecuaciones, sobre todo en las ecuaciones que tienen múltiples soluciones. Aquí ya vimos una. Por ejemplo, tengo otra situación donde quiero encontrar todos los vectores A, B, C, tales que C es igual a 0. Aquí la pregunta es, A igual a cuánto, B igual a cuánto. Podría suceder el mismo caso que pensamos hace rato. Pues veo renglones de ceros, entonces A y B deben ser 0. Y pues no, ahí deberían existir variables que serían libres, ¿sí?
Entonces, cuando una ecuación no depende de alguna variable, pues entonces esa variable es libre, es un parámetro libre. Cuando una función no depende de alguna variable, pues entonces su derivada parcial respecto de esa variable va a ser cero. Sí queda claro esto último. Esto no es como tal de álgebra lineal, es más bien para que tengan cuidado cuando se les presente este caso, porque es muy frecuente que en los sistemas de ecuaciones lineales lo obtengamos, sobre todo los que no tienen, los que tienen múltiples soluciones. Y entonces, si no consideramos eso, podemos caer en un error. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Vale, pues. Pues vamos a obtener los otros vectores propios, que en este caso viene siendo para lambda igual a -1 y vamos a hablar un poquito respecto a algunas propiedades importantes de estos valores y vectores propios. Entonces, aquí, pues ahora tomamos en cuenta el valor característico de lambda igual a -1, el valor propio de lambda igual a -1. Y al sustituir en la ecuación matricial, sería 3 menos 1, pues nos queda 4. 4, 4, 0. 4, 3 menos -1 es otra vez 4, 0, 0, 0. 7 menos -1, pues nos queda 8. Vean cómo aquí va a existir diferencia respecto al espacio característico anterior, porque aquí el sistema de ecuaciones sí va a tener las tres variables de manera explícita. Entonces, cuando multiplico las matrices para encontrar el sistema de ecuaciones, obtenemos 4a más 4b es igual a 0. Obtenemos la misma ecuación, 4a más 4b, esto es igual a 0. Y obtenemos como última ecuación 8c igual a 0. Entonces, en el sistema de ecuaciones anterior no estaba presente la variable c, por lo que c podría tomar el valor que ustedes gusten. Aquí ya no sucede eso, porque aquí ya explícitamente por la última ecuación, la matriz nos está diciendo que c aquí sí tiene que valer 0. Cuando explícitamente la variable les dice estoy igualada a 0, ahí sí, no hay de otra, debe ser 0. Pero si la variable no está presente, pues entonces puede valer cualquier cosa. Es como, por ejemplo, cuando están en alguna actividad, o bueno, cuando conocen a alguien que está en alguna actividad en particular. Cuando están viendo a esa persona, saben lo que está haciendo. Pero cuando no le están viendo, pues podría estar haciendo cualquier cosa, podría estar yendo al supermercado, podría estar durmiendo, podría estar en una cita de trabajo, no sé. Puede estar la persona que no estén ustedes viendo, puede estar realizando la actividad que sea. Pero cuando ya la están viendo esa persona, entonces ya saben que está realizando una actividad en particular. Y aquí sucede lo mismo con la variable. Si la variable está igualada a 0, ya les está diciendo, oye, valgo 0. Pero si la variable no está presente, pues no podemos asumir que tenga algún valor en particular y entonces, pues es un número real.
o complejo, ¿no? Dependiendo del caso. Ahora, de la otra ecuación, nada más tomo en cuenta una porque aquí sí ya vemos que son exactamente la misma, entonces solo la trabajamos una vez. Y aquí, por ejemplo, de aquí voy a despejar A. A sería igual a menos B. Y entonces sustituimos en el vector que tenemos por acá. Me dice A es igual a menos B, entonces me queda menos B, B, y C vale 0, considerando que B es diferente de 0. Y entonces ya tenemos los segundos vectores propios, los vectores propios asociados a menos 1. Bueno, ¿hasta aquí algún comentario? Bien. Pues entonces, aquí quiero comentarles algo importante porque son características específicas de los valores y vectores propios y que a veces pueden llegar a causar cierta confusión. Bueno, pero antes, ya se me estaba olvidando. ¿Cómo podemos verificar que efectivamente estamos bien? Es un proceso muy, muy simple, que tiene que ver con la matriz original. Entonces, déjenme voy por la matriz original. Aquí la tengo. El proceso para verificar si sus valores y vectores propios son correctos es, ya que obtuvieron su vector propio, multiplíquenlo por su matriz. Entonces, por ejemplo, tomo estos y multiplico por la matriz 340, 430, 007, la matriz original de la cual obtuvimos estos valores y vectores propios. Bien, entonces al multiplicar, pues me quedaría menos 3b más 4b más 0. Entonces, menos 3b más 4b, solo me queda b. Menos 4b más 3b más 0, menos 4b más 3b, pues es menos b. Y el último me queda directamente 0. Bien. Esto pues no es otra cosa más que aplicar la definición de valor y vector propio. Entonces aquí lo único que debemos hacer para verificar si efectivamente tenemos los valores y los vectores propios correctamente calculados es que tomen sus vectores propios y lo multipliquen por la matriz. Si les devuelve la definición, pues exactamente está bien. Esta sería la matriz A, este sería el vector U, y lambda en este caso, para este U en particular, pues debe ser menos 1, que estaría multiplicando al vector U. Dense cuenta cómo efectivamente sucede eso. Cuando multiplico a U por la matriz, lo único que estoy haciendo es cambiarle de signo, multiplicarle por el menos 1. Y entonces, así ustedes pueden tomar en consideración si sus vectores propios son correctos o no. Si no les devuelve la definición de valor y vector propio, entonces regresen en sus procedimientos para ver en dónde se equivocaron o dónde hay algún error en particular.
¿sí? El primer error que podemos encontrar para detectar que no estamos encontrando los valores propios es que nos devuelva aquí puros ceros. Si aquí nos devuelve puros ceros, los vectores propios nos devuelve puros ceros, significa que los valores que estamos utilizando, los lambda, están mal calculados. Porque no puede suceder eso. Siempre nos tiene que devolver múltiples soluciones. Además de que recuerden que habíamos dicho que el vector nulo no puede ser vector propio de alguien. Bueno, pues entonces, ya que sabemos cómo calcular los valores y los vectores propios de una matriz, en general de un operador lineal, que pues es exactamente lo mismo, vamos a ver algunas cosas importantes que en este caso primero tiene que ver con características particulares que tienen estos valores. Entonces, y vectores, díganme si les puedo bajar. Bueno, lo primero que debemos tomar en cuenta es el nombre. En esencia, le hemos comentado al momento que este tipo de elementos se llaman valores y vectores propios. Bien, propios de la matriz. O sea que la matriz en particular tiene dentro de sus características no solo su determinante y su traza, sino también los valores y vectores propios. Pero también le podemos llamar valores y vectores característicos. De hecho, de ahí viene el nombre de ecuación característica, que es el polinomio característico, del cual calculamos sus valores, los valores lambda, los valores propios, de ahí viene, de que también le podemos llamar característicos. En general, a los valores y vectores los podemos llamar propios o característicos, como sea. Pero a la ecuación le llamamos más que nada característica, no como tal propia. Sí es correcto que le llamemos ecuación o polinomio propio, pero pues es un tanto raro ese uso. Generalmente utilizamos característico. Ahora, eso es para lugares pues aquí en México, Centroamérica, lugares donde hablen español en Estados Unidos y España. Hay otra denominación que se usa mucho en textos y básicamente en Sudamérica. También es válida. Le pueden llamar autovalores y autovectores. Entonces, este tipo de nombre también lo pueden encontrar en textos. En sí, pues son nombres nada más. Y pues como todo en esta vida, no tenemos que etiquetar con base en nacionalidad o lugar de origen. Pero sí hay algunas regiones del mundo hispanoparlante donde usamos más valores y vectores propios y donde usan más autovalores y autovectores. Otro nombre que también utilizan y que es básicamente un anglicismo
es este. En inglés les llaman eigenvalues y eigenvectors. Eso pues es un anglicismo directamente y le llaman eigenvalores o eigenvectores y o bien eigenvalores y eigenvectores, no importa cómo lo pronuncien a final de cuentas. Ahora, en esencia, digámoslo así, que es un anglicismo, pero que su origen es un término alemán. El término que originó completamente estos vectores son estos dos. Básicamente la historia del álgebra lineal se remonta a dos orígenes en particular. En Irlanda, con William Rowan Hamilton, que comenzó a desarrollar toda la teoría de los cuaterniones, es decir, elementos que tienen una parte real y tres complejas. A las partes complejas les llamó IJK. Y pues de ahí vienen los nombres de los vectores canónicos I, J y K. Y la otra rama del álgebra lineal viene de Alemania, cuando Günter Grassmann comenzó a desarrollar la teoría del aprendizaje lineal, que es todo lo que sabemos actualmente de álgebra lineal. Todo esto, lo de producto interno, lo que hemos visto de espacios vectoriales, todo eso. La diferencia fue que Hamilton se centró más en R2 y R3 y Grassmann se centró en generalizar a cualquier espacio vectorial, polinomios, matrices, complejos, funciones. Y entonces ese término acuñado de valores y vectores propios es alemán, que es Eigenwerte y Eigenvektoren. De hecho, el término eigen significa propio. Entonces, en realidad, digamos así, la traducción más aproximada del nombre de los valores y vectores propios, pues es precisamente esa. Utilizar valor propio y vector propio que vienen de sus equivalentes alemanes, Eigenwerte y Eigenvektoren. Bueno, esto es nada más anecdotario respecto al nombre, para que cuando ustedes revisen algún otro tipo de literatura fuera de la facultad o fuera del curso, también sepan que existen estas terminologías, sobre todo cuando vayan a consultar textos o bibliografía o incluso vayan a trabajar al extranjero. Pues ya saben que en inglés son los eigenvalue, eigenvector y pues la segunda lengua científico-técnica, que vendría siendo el alemán, pues son Eigenwerte y Eigenvektoren. Bueno, aquí pues nada más como comentario personal, pues yo prefiero utilizar los términos valores vectores propios o característicos. Casi no uso el de autovalores, autovectores. Lo del eigen, utilizar el eigen, pues solamente si alguna vez en la vida llego a dar alguna clase de esto en alemán, pero pues nada más. Pero ustedes pueden llamarle como ustedes quieran. Cualquiera de estas denominaciones es correcta. Bueno, ahora, ya un poquito entrando en cuestiones más técnicas. Bueno, no más técnicas, más fundamentales de esto. De acuerdo a la definición, yo tendría que
Al multiplicar un vector por la matriz, me devuelve lambda veces el vector. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo otro vector propio que pues obviamente también cumple la definición? Aquí nada más tomemos en cuenta que tanto U como V son dos vectores propios asociados al valor propio lambda, y además que U es diferente de V. Son dos vectores diferentes, pero los dos están asociados al mismo valor propio. Bueno, pues resulta que, de acuerdo a lo que hemos visto de características de los espacios vectoriales, yo puedo hacer combinaciones lineales entre esos vectores. Por ejemplo, alfa por U más beta V, pues viene siendo igual a, no sé, un vector W. Bueno, pues entonces, si yo aplico una transformación lineal a estos, ya sabemos que por linealidad podemos separar las sumas y los escalares pueden salir de la transformación. Entonces, lo que hemos hecho en las últimas semanas, a una combinación lineal le aplico una transformación lineal. Pues separo la suma y saco los escalares. Si lo paso en términos de la matriz asociada o del equivalente matricial de esta transformación lineal, pues yo tendría alfa por AU más beta por AV. Y pues esto vendría siendo A veces W. Y tomando en consideración eso, puedo sustituir el valor de A por U y el valor de A por V. Entonces aquí me quedaría alfa, lambda veces U, más beta, lambda veces V. Y entonces, vean que podemos factorizar lambda para que me quede alfa U más beta V por lambda es igual a A por W. Pero recordemos que W es alfa U más beta V. Y entonces tendría que W, que es una combinación lineal de U y V, al igual que esos dos, también es un vector propio asociado a lambda. Entonces, U y V están asociados al valor propio lambda. W es combinación lineal de U y V. Por lo tanto, W, al ser combinación lineal de esos vectores asociados a lambda, también va a estar asociado a lambda. Va a ser un nuevo vector propio. Y eso quiere decir que todos los vectores propios asociados a un valor en específico, yo les puedo aplicar combinaciones lineales y obtengo más vectores asociados a lambda, al mismo valor propio. Y como la combinación lineal, como ya lo habíamos visto anteriormente, me permite encontrar un espacio vectorial completo, generar un espacio vectorial completo, resulta que esta combinación lineal me puede generar un subespacio. Y ese subespacio, pues forzosamente va a estar asociado al valor propio lambda. Y aquí ya no solamente podemos establecer, pues tenemos vectores propios asociados a un valor lambda. Lo podemos generalizar a que tenemos un subespacio completo asociado al vector lambda.
al vector al valor lambda. En el momento en el que me lo indiquen, le bajo para asentar esto en una definición importante. Vale. Entonces, aquí ya podemos concluir que lambda es un valor propio que va a estar asociado al siguiente subespacio. Al subespacio E de lambda, en el cual se tienen todos los vectores U. Bueno, lo voy a poner aquí todos los vectores W, ya tomando en cuenta que es la combinación lineal, tales que A por W es igual a lambda veces W. Y le vamos a llamar subespacio característico. Ahora, aquí ya no vamos a encontrar o ya no vamos a tomar en cuenta que van a ser los vectores así de manera como dispersa, ¿no? Los vectores propios son A, C. No, aquí ya lo vamos a tomar como un subespacio en su forma completa. Aquí nada más quiero que tengan cuidado. En los vectores propios, hablando nada más de vectores propios, no incluimos al vector nulo, porque el vector nulo no puede estar asociado a varios valores. Sin embargo, esa idea choca con la del subespacio, porque recuerden que en un subespacio siempre debe estar presente el vector nulo, porque si no, entonces rompería la definición de espacio vectorial. Por lo tanto, si estamos hablando de únicamente vectores propios, entonces nuestro vector nulo no va a estar presente. Pero si ya hablamos del subespacio característico, para no romper la definición, entonces ese sí va a estar presente, ahí el vector nulo sí va a estar presente. Entonces nada más hay que tomar con un poquito de cuidado esta situación. Porque si del subespacio característico excluimos directamente el vector nulo,
Entonces ya estaríamos rompiendo toda el álgebra lineal. Ahora, también hay un criterio en el que dice, bueno, pues solo los subespacios característicos pueden salvarse de que se contenga al vector nulo. Bueno, ok. Si especificamos eso, de que, bueno, en mi subespacio característico voy a seguir el criterio de que no es el único subespacio que puede no contener al vector nulo, bueno, pues está bien. Pero esa idea a mí no me convence mucho, debido a que cuando tomamos la parte geométrica de los subespacios característicos, por ejemplo, en una transformación lineal cuyo efecto geométrico es proyectar sobre un subespacio, o tomar, por ejemplo, el simétrico, pues va a haber vectores característicos. Y al tomar en cuenta que ese subespacio debe mantener la linealidad, pues recordemos que geométricamente debe contener al origen. Si no contiene al origen, pues no voy a poder establecer como tal la linealidad. Y entonces, pues geométricamente me rompería esa situación. Por eso es que no me convence mucho. Por eso les comento, tómenlo con cuidado. Y pues aquí la forma en la que lo manejo es, si hablo nada más de los vectores propios, no incluyo al vector nulo. Pero si estoy hablando del subespacio característico, ahí sí lo voy a incluir, para preservar precisamente la definición de subespacio y preservar, pues, nuestro decálogo del álgebra lineal, y pues no haya contradicciones de un lado a otro. Y bueno, si alguien toma en consideración, bueno, sí, sigo los 10 axiomas del espacio vectorial, pero solo los subespacios característicos pueden no tener el vector nulo. Bueno, siguiendo ese criterio, pues entonces no hay ningún problema. Pero hay que tener cierta especificación en eso. Bueno. Ahora, nada más una cuestión rápida que tiene que ver con la inversa, para que podamos ver lo que es la diagonalización. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar. Vale, está bien. Aquí son dos cuestiones importantes. La primera, si lambda igual a 0 es valor propio, entonces suceden dos cuestiones. La primera es, tomemos en cuenta que A por U es igual a 0 veces el vector U. Es decir, que al multiplicar este vector U por la matriz, lo que obtengo es el vector nulo. Eso es lo que sucede si lambda es igual a 0. Si lambda es igual a 0. Bueno, sí. Si el valor propio lambda es igual a 0. Por la definición, pues al multiplicar el vector U por la matriz voy a obtener el vector nulo. Y esto, pues es la definición de núcleo. Porque cuando vimos el núcleo de una transformación lineal, observamos que la regla de correspondencia está igualada a 0. Al vector nulo, mejor dicho. Y como la regla de correspondencia tiene su equivalente con la matriz asociada, o el equivalente matricial, pues entonces la multiplicación del vector por la matriz tendría que ser el
el vector nulo. Y eso quiere decir que el espacio característico asociado a 0 es igual al núcleo. Entonces, cuando ustedes encuentren el valor propio lambda igual a 0 en una matriz, el espacio característico asociado a ese lambda igual a 0 viene siendo el núcleo de la transformación lineal representada por la matriz. Y entonces, aquí viene una cuestión que tiene que ver con la inversa. Recuerden que habíamos dicho, si la transformación lineal tiene dentro del núcleo al vector nulo, entonces no hay... la transformación es inyectiva. Y una transformación con inversa siempre es inyectiva. Bueno, ¿qué sucede cuando encuentro que existe un espacio característico que es igual al vector y que es igual al núcleo? Eso quiere decir que existirán vectores U que son diferentes del vector nulo tales que pues cumplen que al transformarse, al multiplicarse por la matriz, les devuelve el vector nulo. Y en consecuencia, la nulidad, aquí le voy a poner como la nulidad. Recuerden que la nulidad es la dimensión del núcleo. La nulidad sería diferente de 0. Y entonces, en consecuencia, por lo tanto, la inversa de A no va a existir. Entonces, cuando encontramos un valor propio lambda igual a 0, la inversa de esa matriz no existe. Precisamente porque el subespacio característico asociado a ese valor lambda igual a 0 me va a representar el núcleo. Y ese núcleo va a tener múltiples soluciones, va a tener múltiples elementos, por lo tanto la dimensión del núcleo, lo que es la nulidad, va a ser diferente de 0. La transformación no va a ser inyectiva y por lo tanto la matriz no va a tener inversa. Entonces, aquí, cuestión importante es que la matriz que no tiene inversa tiene un valor propio lambda igual a 0. Todas las matrices que no pueden tener inversa siempre tienen asociado el valor lambda igual a 0. Siempre. Bueno. Y ya nada más rápidamente, última propiedad. Supongan que A tiene inversa. Eso quiere decir que el valor propio lambda tiene que ser diferente de 0, por lo que acabamos de comentar. Entonces, si yo tengo A por U es igual a lambda U y le aplico la inversa, multiplico ambos lados por la inversa, de esta forma. Bueno, de un lado me va a dar la identidad. La inversa por A, pues es la identidad directamente. Y la identidad por U viene siendo U. Lambda, al ser un escalar, puede salir de la multiplicación matricial.
Y entonces observen que cuando dejo solo en la parte derecha el, el producto de la inversa por u, el escalar lambda pasa dividiendo. Divido ambos lados entre lambda. Para poder realizarlo, pues necesito que lambda sea diferente de 0. Entonces ahí corroboramos que efectivamente si la matriz tiene inversa, el valor propio lambda tiene que ser diferente de 0, si no, no puedo hacer esto. Y además concluimos que los valores propios de la inversa, porque esto viene siendo la definición de valor propio pero utilizando la matriz inversa, los valores propios de la inversa son los recíprocos de los valores propios de la original. Entonces, esto en esencia lo podemos resumir que si lambda está asociado a la matriz A, entonces 1 entre lambda va a estar asociado a la inversa. Los valores propios de A son lambda, entonces los valores propios de su inversa son 1 sobre lambda. Y pues obviamente para que eso exista necesito que lambda sea diferente de 0. Y por otro lado, los vectores propios tanto de la inversa como de la matriz A siempre van a ser los mismos. De hecho, aquí podemos observar que el vector propio u le pertenece tanto a A como a la inversa. Bueno, pues con esto dejamos lo que son las principales características de los valores y vectores característicos. Por eso prefiero llamarle propio, porque pues, no se utiliza mucho propio, la palabra propio como la palabra característico. Entonces, a continuación lo que vamos a ver ya es una extensión de estas situaciones, de qué es lo que puedo hacer con los valores y vectores propios. Ahora, lo vamos a ver desde el punto de vista de nada más el conocimiento básico. A final del semestre, yo creo que por ahí de la última semana, ya estaremos viendo un par de aplicaciones concretas de los valores y vectores propios. Y pues si nos sobra tiempo, podríamos ver por ahí una aplicación para comprimir imágenes. Pero bueno, solamente si nos sobra tiempo. Bueno, ¿algún comentario al momento? No, todo bien entonces. Hasta aquí. Vale, pues. Entonces. A ver, les voy a borrar. Bien, aquí vamos a ver entonces rápidamente lo que son las matrices similares. Bueno, en las matrices cuadradas existen ciertos tipos de matrices que podemos tomar en cuenta con características particulares.
que de hecho son características similares, de ahí el nombre de matrices similares. Cuando tenemos una ecuación como esta, A por C igual a C por D, para que podamos despejar D, es decir, dejar a la matriz D sola, necesito lo siguiente. Necesito multiplicar por la inversa para que este producto se vuelva la identidad. Aquí tenemos una forma de resolver lo que es una ecuación matricial. Bien. Aquí vamos a tomar en consideración que D es una matriz diagonal. La matriz D la vamos a considerar como diagonal. Y bueno, resulta que una matriz diagonal la puedo expresar como el producto de una matriz C inversa por una matriz A por una matriz C. Pero aquí tengo entonces una restricción importante, que es esta inversa. C inversa debe existir. Sabemos que no todas las matrices tienen inversa, solo algunas. Entonces, esta matriz C forzosamente debe ser invertible, porque si no lo es, no puedo encontrar a la matriz D que tenemos aquí. Esta ecuación, llamada la ecuación de similaridad, hace que tanto la matriz A como la matriz D tengan propiedades importantes. Esas propiedades son las siguientes. Primero, si yo calculo el determinante a ambos lados de la ecuación de similaridad, por propiedades de determinantes, esto me quedaría como el determinante de A por el determinante de C, y esto es igual al determinante de C por el determinante de D. Entonces, puedo simplificar a ambos lados C, y la primera de las características es que estas dos matrices poseen siempre el mismo determinante. Siempre. Avísenme cuando le pueda bajar. O si necesitan que le suba, pues también pueden comentármelo. Vale. Ahora, otras de las características, que es un poquito más largo de probar esas, no las voy a probar como tal, la más sencilla pues es esta, la del determinante, pero las otras dos características que comparten estas matrices similares es que la traza de A va a ser igual a la traza de D. La suma de los elementos de las diagonales principales, tanto de A como de D, van a ser iguales. Y la tercera, los polinomios característicos de la matriz A y de la matriz D y nada más les pongo que son los polinomios
característicos van a ser iguales. Y si dos polinomios son iguales, eso quiere decir que tienen las mismas raíces. Y en consecuencia, los valores característicos de la matriz A van a ser igual a los valores característicos de la matriz D. Esto no se extiende a los vectores propios, porque cada una de esas matrices va a tener sus respectivos vectores propios, aunque tengan los mismos valores característicos. Bien, esta situación en la similaridad, estas propiedades hacen que una matriz A pueda ser usada en lugar de una matriz D, o una matriz D pueda ser usada a partir de una matriz A. Es decir, son intercambiables. Yo puedo intercambiar las matrices A y D independientemente de cuáles sean esas matrices, siempre y cuando ambas sean similares. Entonces, esta característica, o bueno, esta propiedad es sumamente importante porque me va a dar la noción de, por ejemplo, la rotación de ejes coordenados. Me va a dar la noción de poder caracterizar máximos y mínimos multivariable. Con esta situación vamos a poder, por ejemplo, tomar en cuenta ay, se me fue la palabra. Los pronósticos de algunos fenómenos en particular, por ejemplo, de cuánto va a crecer una población, de cuál va a ser el estado del tiempo, con qué probabilidad en los días siguientes, con base en lo que ya se conoce, cuál va a ser la probabilidad de la diseminación de una enfermedad con base en los datos que ya se tienen. Y eso es debido precisamente a la similaridad entre matrices. Porque entonces un modelo que sería recursivo, es decir, que la salida de los resultados de ese modelo los puedo tomar como entrada en un tiempo posterior, van a ser importantes a partir de estas dos matrices. Vamos a poder establecerlos de una forma más eficiente, ya sea con una o con otra matriz. Algunas de las aplicaciones las vamos a ver al final del curso, como les comento. Y por ahí en el canal de YouTube tengo algunos videos en particular que tratan precisamente esas aplicaciones de valores y vectores propios. Entonces, para que pues cuando tengan la oportunidad pueden echarles por ahí un vistazo. Bueno, en principio este fenómeno de estas características y este fenómeno de la similaridad lo podemos expresar directamente con esta ecuación. D igual a C inversa por A por C. A es una matriz cualquiera. Que debe ser cuadrada. D es una matriz diagonal. Y C es una matriz de vectores propios. Los vectores propios están formando a esta matriz C. Y los vectores propios tienen que ser de A. A este proceso le vamos a llamar la diagonalización, porque a la matriz A la vamos a convertir en una matriz diagonal. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es investigar
si podemos o no diagonalizar una matriz, porque les recuerdo, todo depende de si esta matriz C inversa existe. Si no existe, entonces no se puede llevar a cabo el proceso de diagonalización. Y ahora, ¿cómo sabremos a partir de los vectores propios de A si se puede o no llevar a cabo esta situación de la diagonalización? Pues recurrimos a lo que ya sabíamos de independencia lineal. Cuando vimos el fenómeno de la independencia lineal, lo que concluimos es que al escalonar una matriz, cuento el número de renglones que tengo y si eso coincide con la dimensión, pues resulta que el conjunto es linealmente independiente. Comentamos que eso es precisamente lo que sucede con las matrices que tienen inversa. Una matriz, por ejemplo, de orden 3, cuando la escalonamos y encontramos que tiene 3 renglones después del escalonamiento, entonces sí existe su inversa. En caso contrario, pues no habría inversa. Entonces, debido a que los vectores propios de A forman a esa matriz C, eso quiere decir que debe haber independencia lineal entre los vectores. Y la independencia lineal me designa bases. Es decir, los vectores propios de la matriz A deben formar una base para poder diagonalizar. Nada más díganme cuando le pueda bajar para anotar eso. Vale, pues. Entonces, tenemos C debe tener inversa. La matriz C está formada por vectores propios. Y al tener inversa, los vectores propios deben formar una base para que exista independencia lineal, porque la base ya sabemos que nos designa independencia lineal. Bien, si todo esto se cumple, entonces podemos concluir que sí hay diagonalización. Bueno, una cosa que ya se me estaba pasando comentarles es que a esta matriz C le podemos llamar diagonalizadora. Entonces, cuando hablemos de la matriz diagonalizadora, estamos hablando de esta matriz C que debe tener inversa, que además está formada por vectores propios
que forman una base y por lo tanto son linealmente independientes. Ahora, ¿base de qué espacio? Pues depende del orden de la matriz. Recuerden que habíamos dicho, el orden de la matriz me dice hasta cuántos valores propios puedo tener. Me dice cuál sería el número de componentes, a qué espacio vectorial pertenecerían los vectores propios. Entonces, eso me va a indicar directamente el número de vectores que debe tener esta base. Si yo tengo, por ejemplo, una matriz de orden 3, vamos a tener hasta 3 valores propios. Los valores propios, los vectores propios son de R3 y entonces la base debe tener 3 vectores. Entonces, el orden de la matriz que ustedes utilicen para diagonalizar, para obtener sus valores y vectores propios, siempre nos va a decir si se puede o no se puede diagonalizar. Todo yace en el orden. Entonces, en el momento en el que ustedes me lo digan, comenzamos a realizar un ejemplo. Nada más espero a que terminen de anotar este cuadrito medio sinóptico porque no lo es como tal. Vale. Entonces, vamos a hacer el ejemplo y en un momento vemos esto del orden. Tengo entonces a la matriz A, que es 1, 0, 0, 1, 3, 1 y menos 1, menos 2, 0. A ver, aquí sus valores propios, aquí ya se los voy a dar, los valores propios ya los vamos a conocer. El primer valor propio es 2 y el segundo valor propio es 1. Entonces, con estos datos que nos están dando, vamos a ver si esta matriz A se puede o no se puede diagonalizar. Ya como tal no vamos a encontrar sus valores propios, esos ya nos los dan, nada más nos vamos a centrar en encontrar los espacios característicos, aquí ya los vamos a escribir como subespacios característicos, y vamos a determinar si podemos o no podemos diagonalizar esta matriz. Entonces, primero, pues armo la ecuación de vectores propios. Recuerden que lambda pues directamente lo pueden restar a la diagonal principal, porque a final de cuentas están haciendo la resta de una matriz identidad. Entonces aquí les voy a poner XYZ 0, 0, 0. Bien, entonces, a ver, resolvamos esta ecuación matricial para lambda igual a 2. Entonces, cuando sustituyo el primer valor propio aquí, bueno, pero antes de rayarle, déjenme copio este para usarlo más al rato. No es cierto. Le di control Z y no es control Z. Ahí está. Ahora sí. A ver, sustituyo entonces aquí lambda igual a 2. A ver, 1 menos 2 es menos 1
1, menos 1. Ese es el primer renglón. Aquí me quedaría 0. 3 menos 2 es 1. Menos 2. Y en el último renglón tengo 0, 1 y menos 2. Esto multiplicando al vector x, y, z e igualado al vector 0, 0, 0. Bueno, a ver, el sistema de ecuaciones que vamos a encontrar aquí es menos x más y menos z es igual a 0. Esa es la primera ecuación al multiplicar este renglón por la columna. Después vamos a encontrar y menos 2z, esto es igual a 0. Y la última ecuación pues va a ser la misma, y menos 2z, esto va a ser igual a 0. Entonces, con el primer valor propio, lambda igual a 2, tengo ese sistema de ecuaciones. A ver, pues resuelvo. Aquí no hay mucho que hacer. De esas dos ecuaciones que son la misma, pues por ejemplo despejo y. Pueden también despejar z, pero en este caso despejo y pues porque es la más fácil de despejar. Despejando y no tengo que dividir entre 2. Despejando z sí se tendría que hacer. Por eso es que despejo y. Ahora, ya que despejé y, voy a sustituir en la primera ecuación. Como y es igual a 2z, pues la sustituyo, menos z, y esto es igual a 0. Entonces esto nos quedaría como menos x más z, menos 2z menos z, digo 2z menos z, pues es z, y en consecuencia tendríamos que x es igual a z. Bueno, a ver aquí, despejo x, pues porque a y ya la tengo en términos de z. Entonces, para no estar despejando y sustituyendo nuevamente en y, pues ya directamente despejo x para dejarla en términos de z. Bien, con esto ya podemos establecer el subespacio característico. Aquí ya voy a escribirlo no en términos del vector propio, sino en términos del subespacio característico directamente. Entonces, cuando terminen de anotar, me avisan. Vale. Entonces, aquí lo dejo. Bueno, mejor descubriendo la matriz. Ahí así. Entonces, el subespacio característico, en este caso asociado a 2, porque es el valor propio que estamos usando, son todos los vectores x, y, z, tales que x es igual a z y y es igual a 2z. Considerando que x, y y z son reales. Ahora, para que podamos ver de mejor forma la diagonalización, es recomendable que dejen las condiciones ya sustituidas en su vector. De tal forma que nos quede en términos de los parámetros directamente. Bien, aquí ustedes pueden seleccionar un vector de este subespacio.
Recuerden cómo seleccionamos las bases. Pues cuando la primera variable es 1 y las demás son 0. Ese es el primer vector. El siguiente sería cuando la primera variable es 0, la siguiente es 1 y el resto también son 0. En este caso nada más tengo una variable. Entonces lo que voy a hacer aquí es decir, si z es igual a 1, aquí tendré un vector 1, 2, 1. Bien. Para poder saber si se puede o no diagonalizar la matriz, necesito formar una base de vectores. Y en este caso, el orden de la matriz A me va a decir el número de vectores de la base. En este caso estamos manejando una matriz de orden 3. Eso quiere decir que necesitamos 3 vectores. Al menos ya tenemos uno. Aquí lo tenemos. 1, 2, 1. Necesitamos 3 vectores propios que nos van a formar una base. Ya tenemos uno, que viene del espacio característico asociado a 2. Entonces, vamos a encontrar el espacio característico asociado a 1, que es el otro valor lambda, y vamos a ver si en conjunto nos pueden devolver estos 3 vectores que necesitamos en la base. Ahora, una cuestión importante es que los vectores tienen que ser linealmente independientes para que formen una base, de tal manera que no podemos tener vectores que sean suma de otro o vectores que sean múltiplos de otros, porque entonces ahí tendríamos dependencia lineal y por lo tanto no podemos sacar la base. Entonces, avísenme cuando podamos comenzar con el espacio característico asociado a 1. Vale. Entonces aquí tengo la ecuación matricial. Y ahora tenemos para lambda igual a 1, que es el otro valor propio. Entonces sustituimos aquí, aquí y aquí. El valor propio de lambda igual a 1. Y la matriz nos queda 1 menos 1, pues es 0. 0, 1, menos 1. Ese es el primer renglón. El segundo nos queda 0, 3 menos 1 es 2 y menos 2. El tercer renglón, 0, 1 y menos 1. Esto por x, y, z igual a 0, 0, 0. Bueno, aquí el sistema de ecuaciones nos va a quedar de la siguiente forma. Cuando multiplico este renglón por esta columna, obtengo y menos z igual a 0. 2y menos 2z igual a 0. Y y menos z igual a 0. Aquí ustedes pueden tomar en consideración que la primera y la tercera ecuación son la misma, entonces pues nada más manejamos una. Y la segunda ecuación es 2 veces la primera. Es la primera multiplicada por 2. Entonces, nada más tomaríamos en cuenta para resolver el sistema esta primera ecuación, y igual a menos z,
y por lo tanto aquí voy a despejar z, tendría que ser igual a y, que al sustituirla aquí, obtengo el espacio característico asociado a lambda igual a 1, que sería, aquí voy a sustituir las condiciones directamente. La única restricción que tengo es y igual a z. Observen que en el sistema de ecuaciones x no está presente. Entonces x debe tener cualquier valor. Y z, que tiene que ser igual a y. Donde x y y pertenecen a los reales. Sí, en este ya nos están dando los valores lambda. Aquí ya nos los están dando. En esencia, pues los calculamos así como los calculamos anteriormente. Sacar nuestro determinante, pero aquí, como ya sabemos calcular los valores, por eso ya se los estoy dando. Depende porque si nada más tengo la matriz y no conozco los valores, les puedo pedir, por ejemplo, en el examen que obtengan los valores, los vectores, y después si se puede o no se puede diagonalizar. Al final del curso, por ejemplo, que también vamos a utilizar esto de valores y vectores propios, es posible que les dé o los vectores o los valores y ya sea que calculen alguno de ellos. Entonces, en esencia, esta parte de la diagonalización, pues nada más es utilizar los valores y vectores propios que ya hemos calculado anteriormente. De nada. Bueno, a ver, para este es más interesante que el anterior. Aquí podemos decir, si x es igual a 1 y y es igual a 0, entonces tengo el vector 1, 0, 0. Pero además, si x es igual a 0 y y igual a 1, entonces el siguiente vector propio sería 0, 1, 1. Aquí ustedes pueden observar que sacamos dos vectores. Estos dos vectores son 1, 0, 0, 0, 1, 1. Este espacio característico está aportando dos vectores linealmente independientes. En este caso no hay combinación lineal entre estos dos y por lo tanto podemos establecer que con el vector que encontramos anteriormente se puede formar una base. Indíquenme cuando le pueda mover a la pantalla. Vale. Entonces, el primer vector que obtuvimos fue 1, 2, 1, asociado a lambda igual a 2. Entonces, aquí lambda igual a 2 nos da el vector 2, 1, 2, 1.
Y el valor propio lambda igual a 1 nos da los vectores 1, 0, 0 y 0, 1, 1. Bien. Pues entonces, estos vectores, al ponerlos como columnas, nos devuelve la matriz diagonalizadora C. 1, 2, 1, 1, 0, 0 y 0, 1, 1. Ahora, no es necesario que los pongamos en ese orden. Podemos ponerlos en el orden que queramos. Pero aquí nada más quiero que tomen en consideración que cuando obtengan esta matriz diagonalizadora C, el orden en el que coloquen los vectores propios va a influir en la matriz D. ¿En qué sentido? Cuando yo pongo la ecuación de diagonalización, que en este caso sería la inversa de la diagonalizadora por la matriz A original. Por la matriz C. Cuando realizamos este producto, esta matriz D va a ser diagonal. Y en la diagonal voy a tener los valores propios de la matriz. Eso va a pasar siempre. Y van a salir en este orden. Porque la primera columna, pues es el vector propio asociado a 2. Y las segundas columnas, pues son los vectores propios asociados a 1. Por lo tanto, pues vamos a tener en la diagonal principal los valores propios, primero el de 2 y después los de 1. Eso va a suceder siempre, este comportamiento siempre va a suceder. Ahora, en esencia no nos interesa al momento en qué orden salgan los valores propios. Ya cuando estemos viendo la aplicación en particular de la rotación de ejes coordenados, ahí sí nos va a interesar dependiendo de qué sistema de coordenadas queremos encontrar. Pero por el momento no nos interesa en particular. Entonces, este proceso de diagonalización se puede llevar a cabo siempre y cuando la base de vectores propios me devuelva una matriz con inversa, que tenga inversa. Y entonces la diagonalización es posible siempre y cuando el número de vectores propios en la base y entonces aquí les voy a poner en esencia es nuestra matriz C. Tiene que ser igual al orden de la matriz. Si mi matriz tiene orden 3, como es el caso, aquí podemos ver que la matriz tiene 3 renglones, 3 columnas, entonces el número de vectores propios que necesitamos para formar a la matriz diagonalizadora C es 3. Si no puedo juntar esos 3, no se puede diagonalizar.